Ah, ok, ok. Ahí está, ahí está. Aguas, aguas. Ok, ya se acabó el recreo. Ok, colegas. Sí, sí. Buenas tardes, otra vez. Necesito hacerte una lista de... Sí, está bien. A ver, Benjamín, tu clave aquí. ¿La hoja? Funciona bien, ¿eh? Para moverle. No necesitas mover tus hermanos, mira, sí, por eso sí me gusta, porque yo no traigo. Pues hay que comprar uno. Giovanni, ¿dónde le consiguió uno? A un camarada le consiguió uno. Está suave. No está muy caro. Ya está prendido, ¿sí? ¿Ya? Todo el mundo está viendo lo que estás haciendo. Ah, no, pues está bien, no hay problema. Ok. No, ok. Vamos a ver este. Vamos a ver este primero. No se puede quitar esto de aquí. Ok, el otro día estábamos hablando de... Señores, ya va a continuar esto, por favor, tomen asiento. El otro día estábamos hablando de los tipos diferentes que hay de receptores, ¿no? De la tecnología, cómo ha ido cambiando. Ah, caray, ¿Se callan o...? Alex, ya va a continuar acá. Ok, ahorita sale. no voy a hablar sobre todo lo que dice aquí porque está muy largo, pero sí vamos a hablar y les voy a pedir que los que ya tengan el libro lo lean como a manera de conocimiento, porque pues ya el aficionado ya no usa ese modo de AM. Existen algunos colegas de lo que llaman old timers, OM, de los viejitos, muy poquitos, donde utilizan todavía AM, se rehúsan a cambiar de AM. Y yo inclusive he tenido pláticas con algunos, tienen sus transmisores al modo de los 60, 70. Y son los radios originales con que comenzaron y siguen usando AM, pero es ineficiente porque consume mucha electricidad y pues solo hay muy poca gente que utilice ese modo. Algunos radios en la actualidad todavía tienen AM, pero es un tipo de AM de baja calidad, pero lo tienen por si lo quieren usar. La propagación afecta mucho la propagación cuando estás comunicando lo que llamamos QSB, o sea, desvanecimiento de la señal, viene y va. En banda, en AM se nota mucho eso. Y lo pueden ustedes notar si a los que les guste oír estaciones de onda corta comercial. Otra vez los que tienen onda, los que les gusta oír radio de onda corta comercial, estaciones de América del Sur, de X, van a notar que las estaciones de repente se oye una señal muy fuerte y luego se desaparecen. El AM tiene la característica de que cuando la señal es muy fuerte el volumen es muy alto, porque hay mayor recuperación, y ahorita lo vamos a hablar por qué. Entonces, como aficionados, pues esto ya es parte de la historia. Es el primer método, el AM, que se usó para transmitir voz. ¿Verdad? Y aquí habla de todo eso, cómo comenzó, etc. Luego, enseguida, después salieron los radios de FM, los receptores de FM o transmisores de FM. ¿Qué sucedió qué ventajas tiene? Pues que tiene mejor calidad. ¿Y por qué tiene mejor calidad? Porque el FM se transmite en un ancho de banda más grande. El AM, las estaciones de AM ocupan 3
Yo ya esa ya la escuché en la clase anterior. Los que ya lo escuchamos nos podemos salir. Sí, por mí si quieren. Yo no soy el que me interesa aprender, ¿verdad? Entonces, los de FM lo que tienen es que transmiten en un ancho de banda mayor, lo que hace que haya un rango de frecuencias audibles mayor y que dé la impresión de que se oye más bonito. Las estaciones de AM, como les decía el otro día, las comerciales transmiten en un ancho de banda de máximo 5 kHz. Quiere decir que sus audios, el audio que transmiten, sobre todo cuando es música, puede variar de 500 a 2000 a 3000 Hz, que es el oído lo oye perfectamente bien, porque la AM está hecha básicamente para voz, y la voz ocupa todavía menos ancho. En FM, las sesiones de FM transmiten en un ancho de banda hasta de 50 kHz, porque transmiten alta fidelidad, transmiten frecuencias en la música, frecuencias muy bajas y frecuencias muy altas. Por eso se oye tan bonita la música en un receptor de FM, pero ocupa más ancho de banda. Ahí habla de todo eso, ahí se lo voy a poner, ¿no? Y vamos a ver ahorita, el FM también es algo que se usa básicamente en VHF, para arriba. Algunos radios traen modalidad de FM en onda corta de 0 a 30, pero si alguien ocupa un canal de FM en 40 metros por ejemplo, va a ocupar un segmento cuando menos de 15 kHz. ¿Qué va a pasar? Que los que estén usando la frecuencia, la banda se van a quejar, los van a interrumpir, los van a interferir. No se acostumbran. Se acostumbran a usar FM en la banda de 10 metros para arriba. Porque hay canales, hay un segmento que es dedicado para FM y hay repetidoras, y ahí es donde comienzan las repetidoras en FM. Porque hay más ancho. La banda de 10 metros es 1.7 MHz de ancho. La banda de 40, por ejemplo, son 300 kHz, llegan los tipos. Entonces, se puede usar, pero se van a crear enemistades porque ocupan un ancho de banda muy grande. Habla de cómo está, todo el artículo habla de cómo está hecho un radio y cómo funciona, cuáles son sus ventajas sobre FM sobre AM, cuáles son los rangos, los receptores. Este conocimiento es para fines, como les decía, de conocimiento general. Y luego vamos a hablar, esta parte de aquí también es a mí me gusta porque todos usamos las repetidoras, pero la mayoría no sabemos cómo funcionan. Y aquí trato de explicar qué es una estación de repetidoras de aficionados, que también es igual en las comerciales, pero yo le estoy dando énfasis en la mayoría de nosotros hemos usado una repetidora, pero sé que la mayoría no sabemos qué es o cómo funciona una repetidora. Ok, dice, me lo pueden leer. Esta es la introducción, es una introducción medio jocosa. Dice, la respuesta técnica es que se trata de un conjunto de elementos electrónicos que cumplen la función de retransmitir todo lo que llega a su receptor. Es decir, es la función de la repetidora en básicamente lo que yo le hablo, lo repite al mismo tiempo. ¿Cuál es la ventaja? Pues que mi pequeño radio portátil me proporciona un alcance muy grande comparado a lo que le me daría el puro radio portátil. Un radio portátil tendrá 1 o 2 kilómetros, o dependiendo de donde estemos, tiene un alcance muy corto, pero con una repetidora podemos multiplicarlo por 10, 15, 20 veces, depende de la repetidora que estemos. Entonces la repetidora, la ventaja principal es ampliar la cobertura de los radios de poca potencia, ¿no? Dice, bla, 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 etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que dice ahí. Y luego vamos a referirnos a un caso concreto. Dicen, nos referiremos a partir de ahora a un repetidor tipo, como puede ser la que tenemos, y luego habla de los elementos en que consta una repetidora. Muchos que tienen radio y es la primera vez que lo tienen y no tienen mayor conocimiento, pues es bien fácil aplastar el botón y hablar, pero no saben todo lo que ha sido necesario para que ese radio portátil pueda funcionar de la manera que lo está haciendo.
Se requiere pues una torre y un sitio donde instalar la repetidora. No vamos a poner la repetidora aquí en el club, aunque tengamos una torre, porque su área de visibilidad es muy poca, aún estando en la parte de la antena. Generalmente se busca un sitio alto, una montaña. ¿Para qué? Porque el FM, la banda de VHF, su alcance es básicamente línea de vista. Yo les he puesto ahí algunas cuestiones de ejemplo, de ahí donde yo tengo mi casa, donde yo vivo en una lomita. Yo puedo volar de ahí hasta, con otro portátil, digamos hasta el mirador, que son como 15 kilómetros, con un walkie-talkie, otro que esté allá y otro que esté ahí perfectamente bien, sin necesidad de la repetidora. Pero si con estos walkie-talkies me voy a ir a la zona del río, a la Plaza Río, es posible que de un extremo del centro comercial al otro ya no pueda hablar. Con los mismos radios, con la misma potencia, y no importa si es un Baofeng o un Motorola, no importa la calidad del radio, así se comportan las ondas en VHF, en VHF. Entonces por eso las repetidoras se instalan en partes altas. ¿Okay? También tenemos desde luego una antena que va en aquellos grupos que no tienen un poder económico más, generalmente ponen dos antenas, una para recibir y una para transmitir. ¿Por qué? Porque acordemos que una repetidora no es como un radio de estos que o recibe o transmite. La repetidora recibe y transmite al mismo tiempo. Entonces son dos dispositivos activos que están en función permanente. Entonces con una antena reciben y con la otra transmiten. ¿Okay? Si el grupo que está poniendo esa repetidora tiene suficiente dinero, se compra lo que se llama un duplexer. El duplexer es uno de los elementos más costosos en una repetidora. Si una repetidora la podemos hacer con radios viejos, posiblemente la hagamos con $200, pero un duplexer para la banda de VHF, lo menos usado te va a costar $300, $500. Si lo compras nuevo vas a hablar de $1000. Entonces es un elemento muy costoso, pero que proporciona mucha ventaja. ¿Por qué? Porque te permite utilizar una misma antena para las dos cosas. Y además, utilizando una misma antena, podemos tener la antena lo más alto posible, lo cual te da un alcance mayor. Y además, cuando se utilizan dos antenas, porque no pueden estar pegaditas, tienen que tener cierta separación. Generalmente se recibe con la de arriba y se transmite con la de abajo, aunque mucha gente lo hace al revés. Pero cuando lo hacen al revés, la repetidora va a llegar 20 kilómetros, pero tú cuando quieres hablar no alcanzas a llegar porque la antena está muy abajo, ¿verdad? Entonces, usando un duplexer, la cosa se empareja. Y utilizando una potencia no muy alta, sabemos que si oímos a la repetidora digamos con media escala, vamos a poder hablar. Porque si ponemos a la repetidora una potencia elevada, va a llegar a muchos lugares y la vamos a oír en los portátiles en lugares lejanos y no nos van a oír. Pero no podemos comparar los 4 o 5 watts de un radio de estos con esta antena totalmente ineficiente a los 50 o 100 watts que tenga la repetidora con una antenota de gran. Entonces, siempre hay que buscar un balance para que si la oyes, te oigan, ¿verdad? Tenemos, lógico, un receptor. La repetidora está compuesta de un receptor y de un transmisor. También estos están compuestos de un receptor y un transmisor, pero muchas partes de los circuitos funcionan en las dos cosas, o en una o en otra. Al momento de presionar el botón, algunos circuitos dejan de funcionar como receptor y pasan a funcionar como transmisor. En este caso son totalmente independientes. Puede trabajar el receptor y puede trabajar el transmisor independiente uno del otro. Haz de cuenta que son dos radios. Por eso muchas repetidoras que vemos ahí hechas en casa están hechas con dos radios. Porque no se puede el mismo radio recibir y transmitir al mismo tiempo. Entonces se utilizan dos radios. Un receptor, uno trabajando como receptor y uno como transmisor. Hace rato les mostraba una placa. Por ejemplo, esta placa es un radio Motorola viejo, que les mencionaba que la 94, por ejemplo, la que tenemos en el Cerro Val, está hecha con un radio de estos. Pero es un radio que está diseñado con base en este radio, está diseñado de fábrica, está separado. Si se fijan, aquí hay una especie como de canal de separación. La Motorola utilizó este radio para hacer
una de las repetidoras que mejor funcionan en la actualidad, que es la Motorola MSR 2000. Ellos separaron esta parte y la pusieron en una cajita y separaron esta otra parte en otra cajita. ¿Por qué? Porque este radio está diseñado a que cosas del transmisor no tienen nada que ver con el receptor y viceversa. Entonces usaron este diseño y hicieron una repetidora que todavía, aunque es un diseño de los 70s, todavía funciona, y hay muchísimas repetidoras en el aire que utilizan este receptor como base. Entonces, ya tenemos el receptor, ya tenemos el transmisor, pero ¿cómo hacemos que el transmisor transmita cuando el receptor recibe? Hay un circuito que se llama de este nombre, pero que es más conocido como COR. ¿Qué quiere decir? COR quiere decir Carrier Operator Relay. Es un relevador operado por una portadora. ¿Qué pasa? Cuando el receptor recibe una señal, genera una señal, un voltaje, que hace que se mueva un circuitito para que haga PTT el transmisor. Y, al mismo instante en que el receptor detecta una señal, prende este transmisor, el PTT. Y dentro del circuito hay un que adapta el audio que recibe y que detecta, lo mete al transmisor. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a repetir lo que recibe, ¿verdad? Entonces, ahí está el fundamento básico de una repetidora. Una repetidora repite lo que recibe. Y literalmente es así. Originalmente las repetidoras, los receptores eran abiertos, no tenían ningún tipo de protección. Cualquier señal que llegara, cualquier señal que repitiera, si le entraba ruido generado por X interferencia, el transmisor se prendía y repetía ruido, porque no es inteligente, él repite lo que le entra. Entonces, con el tiempo salieron, les enseñaba hace ratito, los circuitos de tono, de PL. Ya muchos han oído hablar de lo que es el PL. PL quiere decir Private Line, línea privada. Entonces, a ese radio que les mostraba, le pusieron una tarjeta de estas. ¿Qué hace la tarjeta? Ok, la tarjeta, cuando el receptor recibe una señal, pasa por este aparatito. Este aparatito tiene un tipo de cristal de cierta frecuencia, de cierto tono, que si esa señal lo tiene, entonces hace que el transmisor se prenda. Si esa señal no tiene ese tono o tiene otro tono diferente, la instrucción de hacer PTT no la da. Haz de cuenta que es un filtro muy fino, muy preciso, porque estamos hablando no sé si han oído hablar de los tonos, los PLs. Los PLs, el rango de PL subaudible está de 67.0 Hz a 250.0 Hz. Son frecuencias muy bajas, por eso le llaman tono subaudible, porque el oído no lo detecta. Ahorita actualmente todas las repetidoras están actuadas con tono, y si ponen atención cuando le hablan, no escuchamos el tono. No escuchamos el tono, ¿por qué? Porque son frecuencias muy bajas, el oído no las detecta. Pero este circuito sí, es de mucha precisión. Puede detectar un tono de 67 Hz. Fíjense, 67 Hz es casi la frecuencia de la corriente alterna. La corriente alterna trabaja en 60 Hz. Y 67 empieza el primer tono de esto. Porque pero este circuito es tan bien diseñado y tan exacto, que si una señal tiene el tono de 67 Hz, hace que todo eso sucede en un instante. No vamos a presionar y esperar a que revise y etcétera. Es instantáneo. Entonces, ya tenemos en el COR, tenemos el circuito que hace que haga PTT, tenemos el circuito que pasa el audio y tenemos el circuito que define si le permite o no a esa estación, ¿verdad? Y claro, tenemos una fuente de alimentación que pues ahí puede ser una batería, una fuente, paneles solares, lo que sea. Okay, y tenemos, ya enseguida habla específicamente sobre cada asunto del que acabamos de hablar, la torre, las ventajas de tener una torre entre más alta mejor, las ventajas de usar buen tipo de cable,
la ventaja de usar cierto tipo de antenas. Por ejemplo, habla de las antenas tipo Ringo, que es una de las más comunes porque digamos que es la más barata. Alguna vez es una tira de aluminio que trae una ruedita abajo, una aro. Es una antena que se ajusta a muchas frecuencias, pero no es recomendable. Y habla por qué. Juan, Sí. ayer estaba mirando esa antena, la estaban usando para 80 metros con una bobina en medio de alambre. Pues, el aficionado experimentador puede usar hasta un alambre, sabiendo qué elementos se necesitan, hasta un alambre. Las antenas esas, tipo Ringo, para tu casa, digamos, generalmente activas la repetidora, no tienes mucho, pero cualquier alambrito podría servir, pero para una repetidora que es, tienes que confiar, tiene que ser confiable y estar en un cerro que no puedes ir todos los días, es mejor utilizar una antena mucho mejor que esa antena, ¿no? Y sí, hay antenas verticales para banda baja que son del tipo Ringo. Es la famosa aquella, creo que Alpha D58 en CB, que tenía radial y tenía una rueda abajo. Es el mismo principio. Esa rueda que tiene abajo es lo mismo que las antenas de ganancia de los carros que traen una bobina en la base. Adentro de esa bobina lo que hay es una serie de vueltas. ¿Para qué? Para compensarlo y bajar la onda estacionaria de la varilla. Habla de las antenas tipo dipolos, que son de las más recomendadas, y habla de las ganancias de la antena, las ganancias que te da tener dipolos. Habla de lo que he hablado ahorita, del cable, el tipo de cable. No vamos a usar, por ejemplo, en una repetidora un tipo de cable como el que usamos en el carro. Primero porque generalmente de donde está el equipo, donde está la antena, pues son distancias bastante grandes, y el cable tipo del carro en esas frecuencias y a esas longitudes tiene mucha pérdida. Entonces recomiendan qué tipos de cables, y habla de las pérdidas o de las ganancias, recomienda ciertos cables, y aquí hablábamos del duplexer. Dice, sí, claro, y va a estar la intemperie. El duplexer, este elemento está formado por cavidades sintonizadas generalmente de un cuarto de onda, etc. Un duplexer tipo para trabajar en una repetidora relacionada con una separación y una potencia de transmisión. Generalmente, bueno, aquí habla de cómo funciona y de los costos también. Habla del receptor, la calidad del receptor. Por ejemplo, todos, o la mayoría traemos han operado un Baofeng, ¿verdad? Y se han dado cuenta que funciona bien el radio, a pesar de que es un radio chino que vale 20, 30, 40 dólares, funciona bien, aquí abajo, transmite y recibe y es una maravilla por el precio. Pero quisiera que algún día lleven un Baofeng a un sitio como allá arriba en el Cerro Colorado y traten de usarlo. No van a poder usarlo, o sea, ese radio se bloquea totalmente porque está lleno de radiofrecuencia ahí arriba y ese radio no tiene selectividad. No tiene selectividad, tiene mucha sensibilidad y tiene un rango de frecuencias muy amplio, pero si se le presentan varias estaciones fuertes, se ensordece el radio, inclusive puede dejar de oír. Así pasa. Hablaba de los receptores esos de Motorola. Este receptor es de UHF, aquellos que les mostraba desde B. No sé si este cuadro es de puro fierro. Este adentro, adentro de este cuadro, y fijan, tiene tornillitos aquí. Adentro de este cubo de fierro tiene algo parecido a esto. Aquí adentro cada tornillito, aquí adentro está dividido con paredes, cada tornillito. Y cada tornillito lo que ajusta, adentro tiene una bobina, cierta cantidad de vueltas. Y entre cada tornillo, en la división, tiene una ventanita, tiene, digamos, una reja, una rejilla. De aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí, etc. Muy delgadita, es una ventanita. Cuando le entra la señal por aquí, sale por acá, pero para que salga por acá tiene que pasar por todos estos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que hace esto? Esto es el que proporciona selectividad en el radio. Aquí entra, de la antena entra todo lo que hay en el Cerro Colorado, por ejemplo, que son cientos de frecuencias diferentes, entran aquí.
Pero ¿qué hace esto? Esto va seleccionando cierto rango. Cada sección que va pasando, primero está el ancho de banda así, y luego lo hace así, 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 hasta que llega aquí y está súper angostito. ¿Qué hace? Esto es lo que proporciona selectividad. Es el caso de las ventanas estas. Si la abrimos toda, pues entra toda la luz. Si le vamos dando a las cortinas poquito, va entrando menos luz, menos luz, menos luz. Básicamente, para que imaginemos el funcionamiento, eso es lo mismo. ¿Y a qué lo ajustamos? Pues lo ajustamos a la frecuencia o al rango de frecuencia que queremos. Aquí, por ejemplo, puede entrar, por decir algo, de 400 a 500 MHz, pero a nosotros nos interesa el segmento de 456. Ok, le generamos, en el equipo de prueba generamos 456 MHz aquí, y le vamos ajustando aquí hasta que lo que vemos acá en el osciloscopio se va, es una curva. Normalmente cuando no está ajustado se ve plano y luego se va haciendo una curva más angosta, más angosta y más angosta. Entonces, en estos receptores, los receptores que están hechos para la repetidora aquí, la característica principal es la selectividad. ¿Por qué? Porque es una repetidora que diseñada así, está hecha para trabajar en ambientes llenos de radiofrecuencia. Sí, en el caso de eso, en el caso de los Baofeng, yo he visto muchos videos en YouTube que dicen que hacen repetidoras con los Baofeng. Sí, la pones aquí y funciona, pero llévala a un sitio donde hay y no la activas con nada, ni ahí cerquita se activa, se bloquea totalmente. Ponle una antena externa y se acabó. Entonces, el receptor, la característica en una repetidora principal en un receptor es su selectividad. Es que hablaba de selectividad y de frecuencias. No sé si todos entienden el término HF, VHF, UHF y de qué rangos a qué rangos está. Está en mi clase ahorita. Bueno, es que te estás adelantando, sí, ahorita vamos a ver eso. Ok, aquí habla, más explicado lo que decía hace rato, lo que es un conmutador, un COR, o también le llaman un controlador. Ahorita ya en la actualidad existen controladores muy inteligentes, que aparte de hacer todo lo que decía, lo controla uno con los tonos del radio, y puede ser que la repetidora prenda, apague, suba de potencia, baja de potencia, se cambie de canal. O sea, así como tú le digas a la repetidora, le programes con los tonos, que al mandar 1, 2, 3 se apague, por ejemplo, y se apaga. Entonces, hay controladores inteligentes ya, y inclusive algunos que hasta hablan. Tú le mandas una orden y te dice la respuesta, te dice que ya la hizo. El básico, que yo hablaba al principio, es así de básico, pero de ahí en adelante pues hay muchos. Y luego habla del transmisor, así como les dije del receptor, que la característica principal es su selectividad. El transmisor es, digamos, lo mismo pero al revés. Si tenemos un transmisor, por ejemplo el caso del Baofeng, y digo ese caso porque pues, es un radio muy común. Si lo acercamos a un analizador, una pantalla, y transmitimos, se va a ver la frecuencia principal donde transmitimos, muy alta, pero a los lados se va a ver muy rayado. Ese transmisor es muy sucio. Para el uso normal no afecta. Pero si yo transmito con uno de esos y está otro aquí, lo voy a bloquear. ¿Por qué? Porque, estoy hablando de que estamos hablando en frecuencias diferentes. Que yo estoy en la repetidora y yo transmito una frecuencia. Lo bloqueo, no me va a oír porque transmite a muy ancho. Entonces en los transmisores también esa es la característica principal, que el transmisor esté limpiecito, que cuando lo vemos en los copios se ve la raya lisita y luego barritas y luego se ve la principal y luego pequeñas barritas, porque es imposible que totalmente limpio, y luego el espectro. Este transmisor puede convivir en un sitio de ahí arriba de las repetidoras, porque si yo pongo un transmisor como el que decía de Baofeng ahí arriba como transmisor, cuando transmita me va a bloquear todas las repetidoras que estén a toda, porque transmite muy ancho. Entonces los transmisores de Motorola, y digo el caso de Motorola porque los Motorola viejitos estaban bien diseñados. Este es un excitador de 1 watt. Este es el transmisor de 1 watt. Lamentablemente, pues en esta época los eran de cristales. Esta cajita tiene adentro un cristal y un circuito.
que es el que determina la frecuencia en que el transmisor va a transmitir. Lo que hace es procesa la salida de este cristal, la multiplica, la modula y tiene una salida de medio watt hacia un amplificador, como el que tiene aquí, ya sea de VHF o de UHF. Esto va montado en un disipador, no va así, porque esto a la hora de dar la potencia genera mucho calor. Entonces esto va montado en un disipador. Y el de UHF, en el caso de Motorola, comprobando lo que les decía ahorita de su buena calidad, están hechos sobre cerámica. Esto ya no se usa, es muy caro. Y los de VHF, por ser menos, tener menos requisitos, está hecho sobre una placa de litio. Entonces este excita medio watt y luego este lo sube a la potencia de 30, 40, 50 watts. Entonces estos transmisores, el excitador y el transmisor, utilizan unos bloquecitos de estos que viene siendo lo mismo que esto hace en receptor, este lo hace en transmitir, solo que este no tiene ajustes, porque este es un filtro de banda. Alguna vez ustedes posiblemente hayan visto aquellas cajitas que vendían para los transmisores para no interferir las televisiones. Mira este pequeñito lo usa saliendo del excitador, aquí se conecta, y este otro se usa saliendo del amplificador, tiene bobinas con el calibre más grueso porque ya maneja más potencia. Entonces limpia el excitador y luego limpia el amplificador, ¿verdad? Y hace que el transmisor ese sea amigable, donde hay muchos, en una parte donde es la única repetidora, pues no tienes vecinos, no hay problema, pero donde hay vecinos tienes que llevarte bien y que tus transmisores tengan, todo eso habla aquí del transmisor, ¿verdad? Y pues este asunto de la fuente de alimentación ya la dieron concepto, ya saben lo que es una fuente de alimentación, que puede ser baterías, puede ser fuente de AC, pueden ser paneles solares. En una repetidora, nosotros en el caso de donde el club, todas las repetidoras excepto la de Ensenada trabajan con baterías y paneles solares. El club en los últimos 2 años ha invertido pues, buena parte de su dinero en obtenido de cuotas y rifas para esos arreglos. El Cerro Bola, por ejemplo, yo creo que tenemos de perdida un par de días que no puede haber electricidad y usar baterías. Esa es una superventaja para lo que decía Benjamín en una situación de emergencia, que una de las cosas que se va primero es la luz. Inclusive el controlador que tiene la 94 es del tipo ese inteligente. Cuando se va la luz, cuando se está usando, sale una vocecita que dice Emergency Power. O sea, ¿qué quiere decir? Que está trabajando con baterías. ¿Y para qué nos avisa? Bueno, nos avisa precisamente para decirnos que está con baterías y para darle el uso solamente lo necesario. Porque si lo usamos para estar cotorreando, pues vamos a bajar las baterías y a lo mejor se puede necesitar. Entonces se nos avisa y está avisando cada 10 minutos que el equipo está con baterías. Si oímos ese mensaje, hay que su uso hay que racionarlo, ¿verdad? En Los Pinos, cuando estábamos López Portillo, iba la luz y llegaba la corriente. Habla de otros tipos de fuente de energía como plantas de... O sea, se puede... es la gama, el tema de la planta de energía. Ahorita actualmente pues hay muchas formas de solucionarlo, ¿no? La primera pues es baterías y paneles solares. Ahora aquí habla sobre una cosa muy interesante de la manera como se debe de operar una repetidora. Muchos no seguimos ciertas reglas de cortesía. Y aquí habla de algunas. Generalmente son cosas que de sentido común, pero que no les tomamos en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, siempre entre cambio y cambio hay que hacer una pausa, ya que esto posibilita el ingreso de estaciones que llegan con poca potencia. No necesariamente con poca potencia, simplemente, pero generalmente con poca potencia sí, porque
si va a hablar la estación que quiere entrar y habla el otro y está más fuerte, pues el otro ni nos damos cuenta. Cuando es una estación fuerte, que se encima con otra que no dejó el espacio, pues muchas veces la que quiere entrar está más fuerte y la oímos y nos damos cuenta de que hay alguien. Por eso menciona eso. Es muy importante hacer los espacios. Y es más importante cuando hay enlaces como lo del IRLP, porque acordemos que el IRLP viaja, digamos, en teoría a la velocidad de la luz, pero en los equipos, en los servidores, en los routers, muchas veces las compañías tienen ciertos retardos. Entonces muchas veces empezamos a hablar aquí y probablemente un segundo, 2 o 3 después nos van a oír allá en la Ciudad de México. Entonces el de la Ciudad de México va a oír 2 o 3 segundos todavía conversación cuando ya aquí nosotros ya soltamos el botón. Entonces cuando él quiera pedir entrada ya está una persona, alguien aquí hablando. Entonces sí es muy importante, especialmente en esos casos, dejar un espacio suficiente. Y la otra recomendación, aparte de otras que ahorita vamos a ver, es que cuando empecemos a hablar no hablemos antes o al momento de presionar el botón. Hay que presionar el botón mentalmente, 1, 2, y luego ya empezar a hablar. Porque si no lo hacemos así, nomás se va a oír, quizás no se va a oír la segunda palabra o parte de la primera palabra. Yo he oído muchos que, sobre todo en el boletín cuando se reportan, nomás se oye una letra o dos, no se oye, si es que lo dijeron, no se oye el XC2. Entonces es muy tomar en cuenta presionar, esperar y hablar. Eso asegura que la otra estación nos va a oír completo, ¿verdad? Y otra cosa que se acostumbra a hacer es, cada vez que se toma el cambio se identifica. Le digo, oye, X12 Colima, ¿dónde andas? X2 Sierra India. X2 Sierra India, X2 Colima. Aquí ando en el centro. Ok, X12 Colima. Okay. O sea, la ley, el reglamento dice que cuando menos cada 10 minutos. ¿Verdad? Entonces, podemos tener una conversación como aquí. Cuando ya creamos que ya tomamos 2 o 3 cambios, hay que identificarnos. ¿Verdad? Lo que sí es importante, aunque ya nos conocemos todo o reconocemos la voz, es que cuando pidamos entrada, al momento de que nos den entrada, es identificarnos y luego continuar con el tema o la plática o lo que queremos. Eso sí es muy importante, la primera vez. ¿Puedo hacer una? Sí, dígame. Para que siga que Sí. Sí. Cuando hay un grupo, y nos sucede muy a menudo a todos nosotros, que entras porque ceden el cambio, la persona que te escuchó o la que le tocó el cambio, y tú, es una regla no escrita, te identificas cuando es un grupo, ¿no? y quieres que participe todo el mundo. Es tu identificación y no vas a mencionarlos a todos, sino a quien le vas a ceder el cambio. Entonces, esa persona es la que la debe de tomar, y sucesivamente cuando es un grupo, ¿no? Sucede muy a menudo que a veces entra una persona y menciona algo, como dice Juan, y ella se quedó callada, ¿no? Esperando que el que le dio el cambio siga la conversación con él, pero es cuando, por ejemplo, ahí veo uno donde se desbaratan, ¿qué dice ahí? Las conversaciones, es bueno, por eso, ¿no? Pero son reglas no escritas que poco a poco y la experiencia en el radio se lo va facilitando. Adelante, señor. Sí, ok, de acuerdo. Profe, me toman unas 2 o 3 cosas diferentes lados. Ok, continuando con lo que dice Pancho, también sucede muy seguido, a veces hay 3 o 4 hablando de algo que es una conversación, y luego entra un tercero, un cuarto, quinto, pide entrada y cambia todo, o sea, empieza con otra plática que no tiene nada que ver con lo que se está hablando. Eso tampoco es muy ético, ¿verdad? Cuando uno pide entrada en una rueda, solamente hay dos razones. Primero, porque va a participar en lo que se está hablando, y segundo, porque necesita hablarle a alguien de forma, digamos, no urgente, pero sí muy importante. Que le oye, permítame, quiero hablarle a fulano, porque ya no salió, ok, adelante. Si sí salió, oye, me interesa hablar contigo, ahorita te hablo. No tomarse la frecuencia y hacer para un lado lo que ya estaba ahí.
son reglas, como dice Pancho, que no están escritas, pero son formas de operar de forma correcta, ¿no? Y no nos ganemos enemigos, ¿no? Bueno, ahí habla de eso y ya, se acaba ese tema, ¿no? No, ese tema, todavía falta. Vamos a hablar de... Son temas cortitos, pero son muy útiles. Vamos a hablar de las líneas de transmisión y los conectores, ¿verdad? Líneas de transmisión, pues nos referimos a los coaxiales, ¿verdad? Básicamente. Y a los conectores, al más conocido y más popular, que es el PL259. Eso ya lo vieron con Sergio, pero es parte de lo que yo quiero también hablar, porque parece como que chiste, pero son cosas muy básicas que muchos no saben, y deben de saber. Ok, aquí habla, no lo voy a leer todo, y tampoco porque ya lo vieron, pero habla de las ventajas de usar cable coaxial, de la velocidad de la luz, cómo se desplaza en un cable, habla de los tipos de cable, habla de qué tipos de cables son para diferentes bandas, las recomendaciones, el número de cable, para qué tipo de rango de frecuencias, habla también de los conectores, el tipo de conectores, y trae una foto de estos conectores, y habla también de los conectores N, pero no los pone ahí porque este conector es para un uso más de laboratorio, para frecuencias muy altas, pero este conector ya es el que todo el mundo... La campanita. Que muchos le llaman así campanita, pero su nombre correcto es PL259. Y los dibujitos están ahí, si se fijan, más o menos es cómo se prepara el conector, el cable, cómo se corta y cómo se pone el conector. ¿Okay? Como en el Stereo que te venden coaxial de video para radio. Bueno, ahí habla precisamente de los tipos de cable. Es muy importante leerlo porque muchas veces se pregunta uno, oye, en mi estación, ¿qué tipo de cable voy a usar? Bueno, ahí te habla de ventajas y de algunos tipos de cable. Ya es cuestión de uno decidir cuál tipo de cable. No es su obligación usar lo que dice ahí, pero sí te orienta a qué esperes del tipo de cable que vas a usar. Todo eso viene en el libro también, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Bueno, una pregunta para todos también. Sí. Pudiera darse el caso, y yo lo he escuchado con personas que no saben de los conectores, que el PL, como hace rato dijiste, lo confundan con un tono, por ser PL259. Yo lo he escuchado. Mi pregunta es, ¿qué quiere decir en el conector PL? Yo sé que el número pues es el tipo de conector. A lo mejor te la puse muy dura, como dijo mi compadre, pero fíjate que no valió más, no supe. Fíjate que no sé qué quiere decir PL, de verdad. Sé de otros conectores, pero probablemente, y ahorita que dice SO, probablemente venga porque es plug y el SO es socket. O sea, uno es macho y otro es hembra. El PL259 que es que ahí es el que usa el cable y es el macho, plug. El otro, donde va puesto ese, es el SO239, SO de socket. A reserva de que busque, me suena que sí es, porque nunca he tenido la curiosidad y tampoco nunca he leído en ninguna parte qué quiere decir. La hembra, ¿cómo se menciona? SO239. Ya salió, es PL de plug. ¿Ah, sí? Y SO de socket. Ah, pues es lo que yo me imaginé que eso era, pero ok. Bueno, ok, qué bueno que ya se aclaró. ¿Aprendiste algo? No, más bien lo confirmé, ya lo sabía. Okay, miren, este tema lo vamos a ver bien rápido porque es como continuación de lo que habló Sergio, pero aquí viene explicado de una manera que me pareció bien simpática y muy fácil de recordar, con monitos y cositas de esas, ¿verdad? Habla de las tecnologías, habla
Y también viene en el libro. Sería muy bueno que lo leyeran, porque tiene muchos datos interesantes. Habla de la comunicación en todos los aspectos, alámbrica e inalámbrica, ¿verdad? Habla de las redes, habla de los tipos de señal, habla de las señales y analógicas y las ondas, cómo se comportan, habla de qué es la onda sinusoidal, cómo se mide la frecuencia. Todas las ondas de radio tienen una determinada frecuencia. Esa frecuencia está hecha de ciclos, sube y baja, sube y baja. La cantidad de veces que la frecuencia, por ejemplo, la banda de 144, la de 2 metros, quiere decir que en un segundo hay 144 millones de veces sube y baja. En un segundo. Entonces, habla de por qué se dice 2 metros. Aquí dice, es la distancia. Aquí habla todo eso de un ciclo, ¿verdad? Está fácil de entender porque está explicada de una manera muy sencilla y es muy útil saber. Habla de las comunicaciones del espectro. Por ejemplo, este morrito hablaba hace rato del HF y VHF. Aquí está la tabla. Esta tabla habla de, no nomás hay HF y VHF y UHF, que generalmente es lo que más se usa. También existe B, etcétera, etcétera. BLF son frecuencias muy bajas, su propagación es sobre la superficie terrestre. Generalmente estas frecuencias se utilizan, se utilizaban en los submarinos, porque esas se desplazan sobre la superficie o en el agua y están dentro del rango este. Aquí está, mira, navegación marítima. Están de 3 a 30 kHz, son frecuencias muy bajas. Y luego habla de frecuencias bajas, low frequency, very low frequency, terrestre, que están comprendidas en este rango. Habla de medium frequency, de high frequency, lo que es el HF, que es el más conocido para todos. Hablan de very high frequency, que es lo que conocemos como 2 metros. Habla de ultra high frequency, que es lo que conocemos como 450. Y habla super high frequency, de ondas de microondas, que ya lo utilizan los satélites y las estaciones de microondas. Las antenitas estas que vemos de internet por todas partes ahorita, esas parrillitas, trabajan en este rango, en gigahertz, o sea, en millones de millones. Entonces aquí está en forma muy amplia el espectro de lo que, digamos, en la parte que oímos hasta la parte que está acá que vemos. Porque las ondas de luz están todavía muchísimo más arriba de esto, por eso las vemos. Están tan pegaditas las ondas que las vemos. Y según la frecuencia de esa onda es el color. Todas las cosas, los colores están hechos por frecuencia. El verde o azul que veamos aquí es una frecuencia muy alta que nosotros lo vemos como este color, ¿verdad? Son ondas. Y eso habla acá abajo también. Bueno, esa es la relación habla de las señales digitales también, qué son las señales, cómo trabajan, habla de las interferencias, habla de los tipos de cable que usamos en internet, los cables estos de 8 hilos, que realmente se usan 4, yo no sé por qué se usan 8. El cable es de 8, pero nomás se usan 4, no sé por qué se estandarizó eso. Pero habla de los coaxiales, cómo están hechos, cómo se llama cada elemento que está formado del coaxial. Habla de los de fibra óptica, qué son las fibras ópticas. Por aquí, por el cable coaxial, se pueden transmitir, hay un límite de frecuencias y de frecuencia y de cantidad de datos que se pueden transmitir en un cable, por las características del cobre, por las características del dieléctrico, porque entre más alta la frecuencia es más requisito. Entonces descubrieron que la fibra óptica, la luz precisamente, puede transmitir muchísima más información y por una fibra tan delgada como un cabello. Ya no hay necesidad de que blindaje, que doble blindaje, que cierto diámetro de alambre. Ya en fibra óptica es casi nula la pérdida. Puede haber longitudes de cable de fibra óptica de kilómetros y kilómetros, y en un extremo donde vamos a enviar la información es un pequeño aparatito. Haz de cuenta como que tiene un foquito, y allá a los kilómetros de distancia va a salir la misma cantidad de luz que le pongamos aquí. No hay pérdida. Entonces se les ocurrió que ese foquito modularlo
hacerlo que prende y apague o cambie de color a una velocidad gigantesca. Entonces en aquel lado hacen al revés. Entonces lo que tú le metes aquí de datos, allá lo convierten y se vuelve otra vez la misma información. ¿Me permite la palabra, señor Pérez? Adelante. Algunos de nosotros hemos jugado con eso, porque es un juego, ¿no? Precisamente lo que dice Juan. En un extremo le aplicamos una luz y, por ejemplo, si estamos allá atrás de la cocina, esa luz, allá en la otra punta, la vamos a ver, o viceversa, ¿no? Está muy interesante ese tipo de transmisores. No sé si después quieres hablar algo. Hay cosas para la casa, floreros y cosas así que tienen un montón de alambritos como ese hilo de pescar, porque básicamente es como el hilo de pescar, pero es más puro. Aquí se requiere que la fibra sea pura, que no tenga impurezas, para que la luz las impurezas las vería como interferencia. Entonces hacen diferentes lagos, y por acá abajo le ponen una luz que cambia de color y acá en las puntitas se ve bien bonito. Porque esa es la idea. Aquí lo que están transmitiendo es luz, pero en la telefónica, sobre todo en las compañías de teléfono, esa luz que se ve como, para nosotros se ve como una luz simplemente, está modulada. ¿Es un poliéster, es un nylon? Sí, pero es de muy alta pureza, pues, ¿verdad? Entonces, habla de cómo está. Lo que sí, pues es delicada y tiene que tener varios revestimientos. Una fibra del tamaño de un cabello, por ejemplo, y no es broma, así son de delgadas. Puede manejar millones y millones de datos, de bits, cosa que no sería imposible con un cable coaxial. Es un comentario nada más. Ahorita no hay límite para transmitir la fibra. Sí. Lo que lo tiene limitado es el equipo que se ha desarrollado. Sí, fíjate. Nosotros como empresa tenemos enlaces hasta de 10 gigas. Por una fibra. Pero ya hay de más. Es una fibra para transmitir y una para recibir, pero ya hay tecnologías que te permiten enviar y recibir por la misma fibra. Sí. Con dos diferentes frecuencias. Ahí no se llaman frecuencias, sino se llaman lambdas por la longitud de onda. Sí. Serían frecuencias bien altas. Sí, estamos hablando de ondas de luz, pues que uno ve. No, estabas en el cable. Todavía estamos en la fibra, de las luces, de los adornos. Bueno, siguiente tema sobre este artículo, tema que tengo ahí en el libro. Habla de, se va para atrás ahorita ya. Al primer, este aparato habla una historia, es el primero que transmitió una señal. Al principio, en el muy principio de las comunicaciones inalámbricas, no se tenía el concepto de frecuencias, que 40 metros, que 20 metros, porque no se sabía eso, no se sabía que las longitudes de onda eran variables y que se pueden usar para transmitir información. Entonces, este aparato lo que hacía era, creaba una chispa. Esa chispa se transmitía en todo el espectro. No sé si han visto lo que sucede cuando cae un rayo, una tormenta eléctrica. En los radios de AM se oye, cuando la señal no es muy fuerte de AM, ese rayo interfiere momentáneamente, se oye el ruido de la descarga. Ok, la manera como se hacía antes era así. Los receptores de a corta distancia eran unas antenas, unos gigantescos rollos de alambre, unas roedotas vueltas, como los radios viejos que traen atrás una antena, mucho alambre enrollado. Esto transmitía, picaban un voltaje, creaba una chispa, una serie de chispas, y por allá se oía la interferencia. Ya se estaban comunicando, ya había una manera de mandar, digamos, una señal inalámbricamente. Ese fue un super descubrimiento que hicieron, ¿verdad? Y fíjense que no hace muchos años, miren, 1876. ¿Ande? No, me refiero yo que sí son muchos años, son más de 100, pero a como estamos ahorita con la tecnología realmente hace poco. Quiere decir que antes de 1876, ¿cómo le hacían? Pues señales de humo. El rollo y el humo.
Entonces, Dependido de cableado. de una cosa súper archirrecontrabásica que fue un invento a lo que se ha convertido, ¿verdad? Y habla de que el señor Graham Bell, que fue el que patentó, realmente no fue el inventor, lo inventó otra persona de nombre Antonio Meucci, un italiano, pero que según eso no tenía dinero para patentarlo. El señor Bell se enteró y se cayó. Bueno, está en la historia, ¿no? ¿Verdad? Aquí está. Presentó su invento a una empresa que no le hizo caso ni le devolvió los materiales. Este prototipo cayó en manos de Bell, quien lo patentó y se llevó la gloria y se hizo el rico y mucho, etcétera, etcétera. Así ha pasado mucho. No sé si han leído acerca del señor Tesla. Nicolás Tesla. Él, según dice la historia, tiene cientos de inventos, pero no, la mayoría no los patentó, otras personas se lo... Seguramente ha pasado eso. Lo mismo sucede con los que inventan música, canciones. Por ahí dicen... ¿Saben que estaba el mexicano inventó la radio? Un mexicano. ¿Quién? ¿Mexicano? Sí. Esta la música hizo un publicado de un tren hasta la ciudad del tren. Bueno, puede ser de ruido, pero puede ser. Inclusive el gobierno de Díaz, sí le dio la patente. Pero no le hicieron caso. Okay. Como siempre. Sí, pues sí. Sí, así pasa. Sí, por eso muchas veces oímos noticias de que un mexicano triunfó de esto, pero allá en Italia, o que los mexicanos en el deporte, ¿cuántas veces vemos que un deportista triunfa y no le hacen caso, no lo patrocinan, andan patrocinando al hijo de X o X, ¿verdad? Pues, eso no vamos a meternos en este tema. Y luego enseguida habla del teléfono también, ya de la comunicación alámbrica, de los primeros teléfonos que eran de alambre. Y luego habla empieza la comunicación inalámbrica, empieza la comunicación satelital, habla de qué es una estación de radio, estaciones terrestres, una repetidora de televisión, cuando era la televisión análoga, cómo se transmitía la estación a través de cómo funciona una parabólica. Hay tres tipos de parabólicas, si se fijan. Hay unas que tienen el centro, el punto de recepción fuera de centro. Habla de los tipos de antenas, porque hemos visto antenas de estas, pero dice, pues es una antena de televisión, pero habla por qué son así, ¿verdad? Habla lo que hace rato alguien dijo, la comunicación, aquí habla por satélite, pero ya que se dio la palabra ionosfera, hace rato Benjamín hablaba de una antena NBIS. NBIS, ese es el nombre que se le da, es una abreviación de un tipo de radiación. Lo que sucede con esta antena, normalmente está la superficie de la Tierra y hay una estación acá y hay otra estación acá, o sea, al otro lado del mundo. Entonces, para poder comunicar una estación acá, se requiere que el ángulo de radiación sea muy bajo, que la antena de este camarada y esta camarada tengan un ángulo de radiación bajo. ¿Qué quiere decir? Que lo transmitan muy abajo para que cuando llegue a la ionosfera rebote y le caiga a este camarada. Es como un rayo de luz. Ya alguna vez han jugado con una lámpara reflejando en un espejo. Cambia uno el ángulo y allá el reflejo cambia de posición. Okay. Hay momentos en el día o en la noche, la temperatura también afecta, en que la ionosfera sube o baja. Está en constante movimiento, no siempre está en la misma altura. Tiene un rango de kilómetros y kilómetros que se mueve. Entonces la señal de esta estación A manda una señal y en ese momento llega a la atmósfera, a la ionosfera. Alguna señal se va de paso, pero la mayor parte rebota y le llega a esta otra estación. Y la oye con una intensidad que dice uno, y las condiciones están al fregazo. Pero no son las condiciones en sí, sino es que la ionosfera está a una posición que nos beneficia. Porque lo que Tijuana esté comunicando con Argentina, así claro, puede ser que uno de Mexicali o de San Luis no lo pueda hacer, porque mi ángulo, mi antena y la posición de la ionosfera me favorece, y al de la Argentina. Entonces una antena como la que decía Benjamín hace rato, NBIS, nos queremos que sea al contrario. ¿Por qué? Porque como decía él, cuando hay una emergencia, que la emergencia es en una zona muy pequeña, digamos la ciudad de Tijuana. En Mexicali no le pasó nada, en Ensenada no le pasó nada. Entonces queremos comunicarnos a corta distancia.
Queremos pedir ayuda a Mexicali, no queremos pedir ayuda a Argentina ni a la Ciudad de México, queremos pedir ayuda aquí a Los Ángeles. Entonces, esta antena es una antena común, pero está montada, su principal característica está montada muy bajita y generalmente en forma horizontal. ¿Para qué? Para que la Tierra sirva de reflector. La antena radia, ya sabemos que radia, digamos, para allá y para acá, pero también radia para allá y para acá. Toda la señal que radia para acá, la Tierra la refleja. Entonces mi ángulo de radiación no nomás es al horizonte, sino que rebota, y como estoy en ángulo recto abajo, rebota también igual. Se va a la ionosfera y ese rebote que fue para arriba, pues va a rebotar cortito. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mi señal va a llegar a Mexicali fuerte, y con una antena convencional seguramente a lo mejor no me oyen. Entonces es muy importante conocer ese tipo de antenas porque va a haber ocasiones en que se deban de usar. Los Ángeles Verdes traen antena, no la traen parada. En los carros, en los vehículos, qué bueno que tocó ese, se han fijado, traen la antena como 45 grados, porque utilizan este fenómeno para comunicar con su estado. No les interesa reportar un accidente allá al centro de la República, que muchas veces lo hacen, pero les interesa hablar con su base de estatal. Entonces ese tipo de antena sirve para comunicación local. También utiliza mucho el ejército. El ejército tiene, el caso que yo voy a implementar en mi estación, en mi carro, es que normalmente trae la varilla vertical, pero le vamos a, así como los militares que tienen la antena como doblada, que cree uno que es para no pegar en un árbol, no, es para utilizar ese efecto, el ángulo de radiación que sea para abajo y rebote y llegue a... localmente, fíjense, en 40 metros, a veces yo estoy acá en la Cortines y Benjamín está, y a veces no nos oímos. ¿Cómo es posible? 100 watts en HF y no poder oírnos muy bajito. Si utilizáramos una antena de este tipo, seguramente fuertísimo me iba a escuchar. Ingeniero, los militares precisamente, no sé si les habrá tocado ver que se paran por allá a la orilla de la carretera y ponen a un elemento allá con la punta de una antena y el otro allá y tienen comunicación ahí a la ciudad. A lo rápido y con elementos, pues cuidado con los toques nomás, ¿ves? Pero esa es una opción, porque ¿qué tan alto puede estar el elemento de tener alambres? Está a la altura de lo que deseamos. Queremos que la señal rebote para arriba, ¿verdad? En este caso no queremos hacer de X, más bien queremos comunicar a corta distancia. Acuérdate el reto de la esquina por allá de la... Ok, entonces aquí habla de eso y ese es el efecto que tiene. Hay otras capas en la atmósfera, hay otras capas aparte de la ionosfera, pero la ionosfera, como su nombre lo dice, está cargada de iones. ¿Qué son los iones? Son cargas eléctricas, hacen que la radiofrecuencia rebote. Hay capas de atmósfera, estratosfera, esa no nos interesa para cuestiones de radio, nos interesa en qué posición está la ionosfera. Habla también pues comunicaciones espaciales, satelitales. Hay muchos aficionados, radioaficionados, que tienen tiempo que les fascina esto de comunicar a través del satélite. La Tierra pues tiene miles, vamos a hablar de satélites, pero hay satélites de meteorología, de GPS, etcétera, y hay algunos poquitos que son para aficionados, que son repetidoras que andan friega arriba dando vueltas. Entonces, son repetidoras. Hay un programa que te dice a qué horas, qué satélite y en qué ángulo y en qué dirección está para que lo puedas usar. Yo he hecho desde la Laguna Cabo Juárez, con una antena que tengo con este radio, he comunicado con Colima, he comunicado con varios países que dicen, oye, ¿cómo es? Si en el IRLP Colima está fácil, no, pero esto fue directamente. Pero acordamos lo que decía hace rato, que la repetidora entre más alta esté, más lejos llegamos. Imagínense un satélite que anda a 220 kilómetros de altura. Pues el satélite ve toda la República. Y si mi señal de este radio llega al satélite, el satélite repite y me oye en el otro extremo. No le sé que estén cientos o miles de kilómetros retirados. La comunicación por satélite se puede hacer desde un portátil o con un equipo más profesional. Con un portátil posiblemente haya momentos, hay momentos en que el satélite pasa por aquí encima, pero pasa muy al norte. Por ejemplo, mi antena tengo que hacerla así,
Entonces el horizonte de aquí a que se pierde pues es muy poquito, pero hay momentos en que pasa aquí encima. Entonces el horizonte y todo el tiempo hasta donde se me pierde es mayor. Ahí es donde yo puedo utilizar, tener la ventaja de ese satélite. Pero ¿qué pasa? Que como está aquí arriba, el satélite tiene una antena. Haz de cuenta que es un rayo de luz, un cono de luz, ¿no? Cuando está aquí arriba, pues el cono es más chico. Pero cuando está por un lado, el cono es así ladeado y tengo más alcance. Pero requiero mejor antena o más potencia porque lo tengo muy en el horizonte. Entonces hay ciertas cosas que se deben de saber, pero el uso de los satélites a muchos les gusta, ¿verdad? Aquí habla los satélites, ciertos satélites, hay satélites meteorológicos, este es por ejemplo de la India, Japón, estos son algunos ejemplos nada más, ¿verdad? Pero estos satélites, por ejemplo, mira, están entre 800 a 900 kilómetros de altura. Se mira que fabrican antenas y que son más buscados. Sí. Eso para eso es. Yo tengo un video que hice allá y otro que me ayudó aquí. La batería de la compu. La batería de la computadora. ¿Dónde dice? Está bajando. Ok, bueno, entonces ahorita voy a hablar el pizarrón. Aquí habla pues de los satélites, habla de los medios, la radio, lo que es AM, FM otra vez, lo que es la onda portadora, cómo se modula la onda, un bloque de cuadros de cómo se echa un receptor. Este artículo yo se lo recomiendo que lo lean porque la señal de FM, ¿por qué se oye también? Lo que hablaba hace rato, la televisión, los medios de televisión, ventajas y desventajas, lo que era la transmisión analógica de televisión y lo que es la digital, la televisión en color, lo que es un cinescopio, lo que era antes una pantalla de televisión, lo que es ahorita una pantalla actual, habla de la telefonía, habla de los celulares, por ejemplo, ¿quién ya está conectado ya? Ya. Ah, bueno, ok, ¿quién de ustedes sabe cómo, en gran escala, cómo funcionan los celulares? ¿Por qué se llaman celulares? Ok, aquí habla de eso, habla, si se fijan, estos hexágonos cada uno es una célula, es lo que llaman una célula. Hay tantos usuarios ahorita de telefonía, de teléfonos celulares que ya se hubiera saturado porque no hay suficientes frecuencias, canales. Entonces, ¿qué hacen? Pues se inventó el sistema de celular. Por eso originalmente los radios celulares eran unas verdaderas maletas con antena y eran radios de 3 watts. Tenían que cargarlos aquí en el hombro y traía un teléfono, así eran los celulares. ¿Por qué? Porque no había tantas células y porque trabajaban en sistema análogo. Ahora con el sistema digital y que la gente quiere traer entre más pequeño mejor el radio, así es más, ya no trae ni antena siquiera. Entonces ahora hay más células, por eso donde se ven torres por donde quiera. Entonces aquí las células están mencionadas por letras. ¿Qué significa la letra? ¿Qué nos quiere decir? Que las frecuencias de la F se repiten acá o se repiten acá. Los mismos canales que hay aquí y no hay problema. ¿Por qué? Porque las células están hechas primero de poca potencia y si se fijan en las torres, las antenas están ladeadas hacia abajo. No están así verticales, están ligeramente ladeadas y generalmente son lo que llaman sectoriales. Tienen 3 antenas para poder hacer un círculo. Aunque aquí se está marcando en un hexágono, realmente es un círculo. La mayoría de las veces, excepto en algunos casos que ahorita les voy a decir. Y entonces, vamos a suponer que este está en la frecuencia 100, irradia y aquí no más alcanza. Entonces, podemos poner otra frecuencia con la misma frecuencia 100 porque esta no afecta al usuario a este. Y por eso se repiten algunas letras a cierta distancia. Se repiten los canales, por eso puede haber miles y miles de conversaciones cuando realmente nomás hay 100 frecuencias, por ejemplo. ¿Okay? Esa es una ventaja. La otra ventaja ahora con el digital, pues ya sabemos que el digital ocupa menos ancho de banda y el mismo canal puede haber varias conversiones, entonces salió ventajoso para los celulares el sistema digital. Aparte que se hizo más privado. Entonces, Aún así hay fallas, ¿verdad? Hay momentos bueno, ahorita tiene fallas quizás por saturación, porque es que realmente ahora
los planes que hay en celular, todo el mundo tiene un teléfono ahí. Es más, yo creo que ya en cualquier momento va a haber más celulares que líneas de casa. Desde hace muchos años en Estados Unidos, muy poca gente tiene teléfono en su casa ya. Inclusive en las películas vemos que los artistas están en su casa y andan usando el teléfono celular para hablar. No, ya no los vemos que van ahí al escritorio a hablar por teléfono. Porque se ha reducido tanto el costo. Oye, ya me acordé lo que iba a decir hace rato. Se ha reducido tanto que ya conviene más tener un celular. Hace rato quería decir esto, lo de la fibra óptica. En muchos años pasados, para hablar, por ejemplo, una larga distancia de América a Europa, era, aparte de muy costoso, a veces no se oía bien o tardaba mucho en darte la llamada, porque era por alambre. Dentro del océano Atlántico hay un cable, o había un cable gigantesco, de un friego de conductores. ¿Por qué un friego? Porque la telefonía antigua utilizaba 2 alambres para una conversación. Entonces, imagínense todas las conversaciones que se podrían originar simplemente en Estados Unidos, que había necesidad de comunicar a Europa. Tenía que ser un cablezote gigante y seguramente la mayoría de las veces iba a estar ocupado la línea para hablar de Europa. Ahora con la fibra óptica es un alambrito que cruza y van miles y miles de conversaciones por ahí. Entonces, ¿qué pasó? Pues es más barato. Es más barato. Ahora las llamadas telefónicas que dicen que ya te dan en Estados Unidos, Canadá o todo el mundo, pues es que ya se hace por internet, ¿verdad? Ya no hay necesidad de ponerte un alambre. No se va por internet el que utilizamos, tiene sus propias redes, pero sí es un bueno, IP. pero es como internet, pues no quise decir internet como, pero sí ya es por medio digital. Internet Protocol sí, IP. Cada teléfono, estos teléfonos tienen una dirección. Es más, todo lo que tenga una dirección IP, es decir, dentro de poco todo va a tener una dirección, los refrigeradores, las estufas, todo va a tener una dirección propia, porque no tarda en que podamos, o ya hay, controlar desde nuestro teléfono la temperatura, o prender la estufa o la cafetera. Todo se va a manejar por IP, para allá es la tendencia, porque se encontró de que la conectividad a través de una IP, de una dirección de internet, es lo único que se necesita para tener control absoluto de los teléfonos. Entonces, las llamadas telefónicas ahorita, pues, ¿quién se iba a imaginar los que vivimos aquella época en que levantabas el teléfono, marcabas el 0, le decías a la operadora, quiero hablar a Guadalajara a este número, ok señor, un momentito. Y podías estar 15, 20 minutos, una hora, no sé, esperando a que la operadora te llamara para que se desocupara una de las posiblemente 10 líneas que había para Guadalajara. Ya te llamaba, ya, sí, ok, ahí está su llamada, listo. Puta, man, a mí me tocó vivir eso. Y luego me tocó inclusive un poco más rústico, es ir allá a la calle Quinta, la telefónica, para poder hablar a Los Ángeles, por ejemplo, estaba lo que mi esposa tenía que llegar, dejar un depósito, mi nombre y esperar. Cuando te decían por el radio, por el bocina ahí, fulano de tal, la caseta número tal, ya ibas y hablabas. Cuando terminabas ibas otra vez para allá y te regresaban parte del depósito que habías hecho por la llamada. Ahorita yo recibo, por ejemplo, si yo hago una llamada, no sé, a cualquier parte del mundo, si oye, como si estuviéramos aquí. La fibra óptica tiene mucho que ver en eso. El alambre, acordémonos que el alambre que era antes, había una conexión de tu casa al poste, había una amarre, y luego del poste a una central, y luego de la central a una supercentral, y de ahí a la ciudad, o sea, había un friego de parches, de uniones de alambre así torcidos. Y aunque tú lo hagas bien y lo cubras, con el tiempo hay ruido. Las llamadas eran ruidosas, se cortaban, no se oían bien, se oían con eco. Entonces, dos conversaciones al mismo tiempo. Sí, se mezclaban conversaciones, exactamente. Entonces de repente decían, cuando no pagabas el teléfono, iba el operador ahí en la telefónica, levantaba un relay que eras tú, le ponía un papelito para que no hubieras. Y eso ya, tenías el teléfono, no se oía nada. Ahora ahorita pues o una clavija. No, yo me acuerdo de palillos, que le metían el palillo en el relay, y luego veía las centrales esas telefónicas, que por ejemplo marcabas el 5 y se iba a la sección del 5, y luego marcabas el 3 y luego se...
Y así iba cambiándose, ruteándose la llamada hasta que conectabas el último número y pum, ya les empezaba a sonar la otra vez. Era una tecnología muy buena. Por eso eran caros los teléfonos. ¿Quién no se acuerda lo que costaba solicitar una línea y esperar meses y meses para que te la pusieran? ¿Verdad? Bueno, ya me salí, pero... Ok, los celulares así como en forma muy global, es como trabajan. Las frecuencias se repiten. De acuerdo a la... Y las antenas no están en forma vertical, están en diagonal para cubrir un área, una cierta área, para no interferir con la siguiente célula. Ahora, ¿cómo funciona? Que si yo voy muy en movimiento para allá, pues tienen un circuito que en cuanto baja la señal de aquí, los teléfonos tienen un canal de control. Están en una frecuencia de acuerdo es un canal de control. Cuando yo empiezo a bajar la señal y detecto que está más fuerte, y yo no noto, me cambia para acá, o me voy moviendo y se va cambiando de frecuencia, porque el canal de datos le está diciendo cámbiate para allá, cámbiate para allá. O sea, es una tecnología también súper... Una pregunta, Juan, ya que estás aquí en el tema de los celulares. Sí. Las torres esas que están en los barrios, arriba en las casas, en los terrenos, es el TNI que por toda la ciudad. Bueno, ya sabemos que una antena de radiodifusora pues transmite, ¿cómo transmite, no? En todas direcciones, desde la parte alta. Pero ¿cómo transmiten ese montón de platitas, ese montón de parabolitas que tienen las antenas? Son dos tipos de antenas que hay en las torres de telefonía celular. Son los platos de microondas que están orientados a unir una célula con otra. Todas las células están interconectadas por medio de esas antenas microondas. Ya no. Bueno, ya es fibra óptica, yo creo, pero vamos a hablar de esas antenas que tú decías. Y tienen el otro tipo de antenas que son unas parrillas. Generalmente son unas parrillas que tienen atrás un reflector, ya sea de sólido o de parrilla. Y esas antenas, normalmente una antena se monta vertical porque queremos que radie así. En el caso de las celulares, tienen una parrilla atrás que hace que la señal no se vaya para allá, se vaya para enfrente, y aparte tienen un ángulo, porque queremos que no se vaya al horizonte, queremos que se vaya a 3 cuadras nada más. Queremos que en esta dirección, a 3 cuadras. A 3 cuadras tienes un cierto nivel de señal, a la 4ª cuadra ya casi no se oye la señal. Es muy direccional. Entonces por eso hay antenas para allá, pero todos tienen un ángulo, ¿verdad? Inclusive hay antenas en la zona del río, sobre todo, que están en edificios, y las antenas tienen un ángulo súper, creo que de 45, para radiar ahí a unos usuarios, a unas zonas donde hay cientos de usuarios, ¿verdad? Tienen dirigida la antena para allá, muy ladeada, porque es muy direccional. Haz de cuenta que un rayo de luz trabajan en 800, 900, 1900 y 2100 megahertz los teléfonos, son de 4 bandas. Entonces son frecuencias que tú puedes controlar, las puedes dirigir. En HF, en 40 metros, pues una antena direccional te ayuda a mandarla para allá, pero hay mucha radiación para acá y para acá también, aunque es menos. En estas frecuencias es muy fácil aventar, porque casi es frecuencias muy altas, la diriges perfectamente, como si fuera un rayo de luz. ¿Verdad? Entonces, si es una zona donde tienes para todas, por ahí una antena aquí, hay una antena aquí, una antena aquí, todas con el ángulo 120 grados o 90 grados, depende cómo las acomodes. Y las parabólicas son para esto que te decía, aunque dice Benjamín que ya están cambiando, y sí lo creo, porque es más fácil una fibra óptica en una alambrado pequeño mandar miles de datos, millones de datos. Y acordémonos que los teléfonos ya no transmiten nuestra voz como voz, transmiten datos. Si uno hoy tiene un monitor para escuchar las frecuencias en que trabajan los celulares, vas a oír puro ruido. Vas dándole vuelta a las frecuencias, a la banda, puro ruido. Y ese ruido son datos, ¿verdad? Bueno, entonces enseguida de esto sigue la telefonía, etcétera, las redes. Habla de lo que era la telefonía análoga, ahora la telefonía digital, algunos datos interesantes de 3G, telefonía móvil, cómo funciona, una videollamada, etcétera, etcétera, radio, televisión. Habla de los GPS. Este es un dato muy bueno porque parte del equipo que decía Benjamín, pues
aunque es opcional, pero sería bueno que todos tuviéramos un GPS. No porque nos vayamos a perder, pero sí muchas veces podemos andar en la sierra y queremos pedir auxilio y pues ahí no hay referencias, no vamos a decir abajo de un anuncio en la casa, en la calle fulana. Estamos en medio de nada. Entonces si estamos hablando por radio y queremos pedir auxilio, el saber la posición con GPS donde estamos, a la ayuda le facilita localizarte inmediatamente. Entonces es muy práctico y muy útil tener un GPS. Ahora los teléfonos, algunos tienen GPS, pero la mayoría de los teléfonos para dar la función de GPS necesitan señal del teléfono. Muy pocas aplicaciones, entonces lo más útil es tener un GPS. Ahorita los GPS ya no cuestan mucho. Varios años atrás tener un GPS era un artículo de lujo. Ahorita hay GPS muy baratos que te dan muchos datos, la posición, la altura, la distancia. Hay GPS que tú los marcas de donde saliste y te hace un mapita de donde andas, la distancia. La velocidad del avión, por ejemplo. Sí. Así que yo sí, muy buena idea. Yo sí le recomendaría que en cuanto tengan la oportunidad de adquirir un GPS de mano, lo hagan y lo tengan en su equipo como muy importante, ¿no? Habla de cómo funciona, cómo es que el aparatito ese sabe dónde estoy. Es que el aparatito realmente adentro es una computadora. Recibe arriba en el aire, generalmente se reciben de 12 a 15 satélites que están en diferente posición y siempre están en la misma posición. Son satélites geoestacionarios, están dando vuelta con la Tierra. Entonces el aparatito este recibe la señal de todos estos, conmuta la velocidad que le llegó a estas aquí y hace una serie de operaciones y te dice las coordenadas, te dice la altura después de toda la computación que hizo de la información que recibió de los satélites. Entonces es muy útil eso, ¿no? Morito, una pregunta. Sí. ¿Cuántos GPS tienes para el próximo zombie? Ninguno, pero sí les puedo decir dónde venden. Okay. La aplicación de la GPS se usa en todo actualmente. Por ahí no sé si han leído que si no deshabilitas una función en estos teléfonos inteligentes, alguien puede saber dónde andas. Porque están tan pequeños y tan prácticos y tan eficientes que ya los hacen miniaturas. ¿Verdad? Bueno, eso los dejo de tarea si les interesa cómo investiguen, cómo lo deshabilitan. Luego habla de las comunicaciones por internet, habla de los tipos de datos que se manejan, unas redes locales en un edificio, en una oficina, habla de las redes inalámbricas, qué quiere decir un servidor, etcétera, etcétera. O sea, yo les recomiendo que lo lean. ¿Cuál es el IP? No, los coordenados del Hotel Valle Sur, alguien preguntó por eso. No sé, Te metes a Google Maps y sabes. El Mike quitó su GPS de su carro porque ya alguien le dijo. Mike, acá alguien le dijo que si me estás traicionando, estás allá en la... Ok, colegas, no sé qué horas son, pero... La una. Podemos hablar ahorita de otra cosa, mira, déjame salir aquí. Toda esta información la van a encontrar en el libro del libro que se me perdió. No, es que sí se me perdió. Yo tenía aquí hay otros temas que le voy a dar. Por ejemplo, hay el tema que acaba de dar de las reacciones en emergencia y lo que es la Red Nacional de Emergencia, pero también hay un tema muy avanzado de ya salió. Ya se lo tenía. Lo siento. Bueno. Pero ya estaba detectado en la foto. Ok, qué bueno. Se lo cambio por el mío. Ya se le fue el rollo. El tema del Winning lo va a dar el señor Burton. Yo creo que le voy a tener que ayudar al morro es muy importante saber
cómo funciona y cómo lo podemos habilitar en nuestra estación. Al principio, cuando lo oigan hablar de él, posiblemente se van a decir, no, está muy complicado, pero realmente no lo es, y sin embargo es una herramienta de lo más útil en una situación de emergencia. Y una herramienta, el caso es del que hablaban hace rato del nombre de la medicina. Se hizo un experimento hace poco de mandar una lista de doctores entre un aficionado y otro por radio HF, una lista como de 50 nombres, de nombres comunes y nombres raros de personas. Entonces el camarada, el que transmitía, que estaba doctor Juan T, doctor, y así nomás. Entonces la otra persona se suponía que iba a escribir el nombre y luego comparar. Pues tenía como 80% de error la lista que aquella persona escribió, y no porque no le diera tiempo de escribir, sino porque muchas veces oye uno cosas que no son, o a la hora de escribir. A mí me ha pasado, no sé, estás escribiendo y crees que escribiste algo y no escribiste eso, o estás leyendo y crees que leíste algo y no es lo que decía. Ok, se hizo ese experimento, duró como una hora para la lista esta. Repítela, no, ahí estás mal, debe ser tal, para 50 nombres, una hora, un poquito más de una hora, para que la lista estuviera igual. Se la dictó y luego corrigieron nombre por nombre, bla, 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 bla. Ok, la misma lista se envió por un link y duró 30 segundos. Se hizo la lista, se metió a él, se le picó al botón de send y la otra persona, y sin error. Sin error, porque el sistema tiene un sistema que no manda la lista de un jalón, manda, digamos que 3 o 4 renglones y le pregunta, ¿qué dijiste? ¿O qué te dije? La suma de esos 4 o 5 renglones en computadora tiene un cierto valor, un número. Entonces le dices, dame el número de lo que recibiste, y si el número que él recibe corresponde, ok, ahí te va otro, y ahí te va otro, y ahí te va otro. Se está comprobando, porque muchas veces puede haber ruido. No es cuestión de que la computadora sea tonta, pero muchas veces la señal que se manda tiene ruido y no se entiende. Entonces lo que le manda a decir, ¿sabes qué? No, ese no es, ahí te lo voy a mandar otra vez. Bueno, pero aún así, con esos detalles, en 30 segundos se mandó la misma lista y sin error. Entonces, eso comprueba la eficiencia, por lo que hablaban hace rato. Muchas veces cuando hay heridos, accidentes, nombres de medicina, localización de personas, números de teléfono, etc., este sistema es lo mejor. Y es muy fácil de usar. El día que se hable de eso, no se vayan a asustar de que está muy complicado. En el libro aquí viene exactamente cómo configurar el programa. Es un programa gratis, cómo configurarlo, cómo ponerle los nominales, algunos datos que se necesitan y cómo usarlo. Es muy fácil, es muy fácil. Yo, por ejemplo, yo no lo uso mucho, pero lo uso cuando voy a campamento. Ahí en la Laguna Juárez no hay teléfono, no hay nada. Sin embargo, yo estoy en contacto con todos los colegas aquí, mandándoles correos y recibiendo sus correos electrónicos. El sistema de mandar mensajes por radio no es nuevo. Esto tiene algunos años, poquitos años. No es nuevo, pero lo que tiene de ventaja de este sistema, de este programa, sobre otros programas que mandan mensajes, es que mi mensaje desde la sierra se lo puedo enviar a quien sea que tenga una dirección electrónica.